Good afternoon, everybody. Bon après-midi, tout le monde. Welcome to this video conference about human rights impact assessment, the need for human rights accountabilities, and asymmetrical free trade deals. We are today with Guillermo Correa Montoya in Medellin, Colombia. Guillermo is the adjunct director of the National Labor School. First thing first, Guillermo, we wish to thank you for su tiempo and availability to join this series. I also wish to thank Brittany Lambert from the Canadian Council for International Cooperation for making this connection possible. I want to acknowledge the presence of people in the room as well as online. And finally, I wish to thank Miguel Sanchez, a research assistant at the Human Rights Center and a student at the Faculty of Law. Miguel will, in a very bravely manner, provide consecutive translation to Guillermo's presentation. My name is Lucie Lamarche. I'm the research director of the Human Rights Center, and because time matters when we video conference, I'll turn the floor and the mic to Miguel and Guillermo. Again, thank you so much, Guillermo, for sharing your time and expertise with us today. Guillermo, puedes comenzar. Okay. Hello for everybody. It's a pleasure to be with us. Voy a hablar entonces de el informe que construimos este año para hacer una lectura inicial de los impactos de derechos humanos en relación al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. So Mr. Guillermo, he wants to talk today about the report that they were working about this FTA between Canada and Colombia. Bien, entonces voy a ubicar distintos puntos de discusión. Inicialmente voy a hablar como de un panorama general económico entre Colombia y Canadá. Posteriormente voy a mencionarles sobre la metodología que utilizamos para construir este informe. Luego hablaré sobre los obstáculos fundamentales que encontramos en la realización del informe, ubicaré los resultados generales del estudio y algunas consideraciones finales. So he wants to discuss briefly what are the different points of discussion regarding this report. He wants to give us a general view of what is about this report, the methodology that they use in order to construct this report, and also what are the problems linked to the construction of this final report. And at the end, he will give some considerations, and he will open the first part. Bien, entonces, a más de un año de haber entrado en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, nuestra lectura frente a los impactos en los derechos humanos, laborales y ambientales tuvo dos consideraciones diferenciadas. Una consideración en sentido técnico frente a las posibilidades de información y una consideración en sentido político frente a la voluntad tanto del gobierno colombiano como del gobierno canadiense para informar y abrir debate público frente a este tema consagrado en las cláusulas laborales del Tratado de Libre Comercio. So this has been 1 year of this free trade agreement between Canada and Colombia. And according to their report, there are two lectures that we have to consider. One is technical, in order to look for the information that they contain. And also one view is related to the political view. So it's what is the position of the government
the Canadian government and also the Colombian government for discuss and to debate this report. Bueno, lo primero que señalamos es que las partes oficiales, tanto básicamente para el caso colombiano, no han tomado con seriedad y rigurosidad la obligación de establecer un proceso de monitoreo que dé cuenta de los impactos en derechos humanos producto de la implementación del Tratado de Libre Comercio. Y no existe hasta el momento información pública respecto a las comunidades que han sido afectadas al tema de violación de los derechos humanos y menos ninguna consulta con la sociedad civil. So regarding this Colombian position, they think that there was no any serious position regarding the human right part in the FTA between both countries. There's no consideration on a situation how we can see this human right in this free trade agreement. Lo que encontramos básicamente fue una instrumentalización del tema de derechos humanos como una forma convertido en dos cláusulas laborales, en dos cláusulas del tratado, la cláusula ambiental y la cláusula de derechos laborales, como una forma diplomática de resolver las dificultades que se presentaron durante la negociación del Tratado de Libre Comercio, básicamente ubicadas en la preocupación internacional frente al tema de derechos humanos y sindicales en Colombia. So what we find, and it was an instrumentalization of human rights with two points. One is related to the environmental issue, and other is the labor issue. And this was a path that the Colombian government took in a diplomatic way to analyze this human right. Esto ubica quizás uno de los primeros obstáculos políticos y es la negligencia y la utilización por parte de ambos gobiernos de señalar un tema positivo en derechos humanos, pero por otro lado de buscar estrategias para desinformar a la sociedad civil y para no ubicar ninguna información pública. So this was one of the first problem regarding the agreement between the both countries. It was to pointing out a positive aspect of this consideration of human rights, but the other was not give any information to the public regarding this agreement. Otro de los obstáculos fundamentales a la hora de pensar el tema de los impactos en derechos humanos del tratado está relacionado con el tema de información, la inexistencia de información pública. Las empresas canadienses que están presentes en Colombia no informan sobre sus procesos laborales, no informan, esconden la información sobre todo el tema de rentabilidad económica y sobre sus inversiones, y singularmente la razón social, es decir, el nombre de las empresas, vive transformándose permanentemente, lo que no permite hacerle un seguimiento en el tiempo a una empresa, porque al año siguiente ya ha cambiado de nombre, a los 2 meses tiene otra subsidiaria. Entonces, en ese sentido, ubicar violaciones en relación a empresas se convierte en una completa dificultad. So another problem regarding the human right is related with the inexistence of information to the public. They think that the Canadian companies, they are not given all information about the labor process, about their investment in Colombia, and one specific situation is that they cannot follow those companies because they are changing the name of recent. Sí. Okay, Guillermo. Okay. Bien. De todas formas, para
ubicar metodológicamente, voy a señalar cómo construimos el trabajo. So, En primer, so he okay. want to talk about the methodology and how they do report. Bueno, para sortear estas dificultades que les he mencionado inicialmente, entonces constituimos dos equipos de investigación, realmente un equipo de investigación técnico y un equipo de discusión político en términos de resolver diferencias en enfoques políticos presentes en las organizaciones en Colombia. So, in order to try to give an answer to all these problems that he present, the general team, they designed two specific teams. One is related to the political situation, another is more technical, in order to investigate all this, the situation regarding this agreement. En parte porque para hacer este informe creamos una coalición o una alianza de distintas organizaciones sociales, de comunidades, grupos sindicalistas y defensores de derechos humanos de los principales sectores que podrían ser afectados en el Tratado de Libre Comercio. So they identify different sectors that are related to this, could be affected by the signature of this agreement. So they made a specific coalition with Aboriginal communities or other communities that could be affected for this agreement. Y la diversidad, digamos, de grupos sociales y de ONGs e investigadores y la diversidad de enfoques políticos, entonces nos obligó a tener dos escenarios distintos, un equipo técnico que se encargara de realizar la línea base y un equipo político que discutiera algunos de los resultados como una forma de avanzar metodológicamente. So the positive aspect of this coalition and those group was the diversity of different opinion. One team that was in charge of the technical part, they designed the line that is kind of the guide of the research, and the political team, they tried to discuss the different results after the research. Bien, entonces la línea base para el informe la estructuramos a partir de 4 procesos. En primer lugar, hicimos un mapeo de la presencia de multinacionales canadienses en el territorio colombiano, cruzando además este mapa con la presencia de grupos étnicos y grupos culturales específicos. So this guideline developed by this technical team, they divide in 4 processes. The first process is to study what was the Canadian presence in Colombia, and the second one is what is the presence of different groups and communities in all Colombia. Posteriormente, entonces, realizamos un diagnóstico sobre los principales proyectos de inversión en minería y petróleo en el territorio colombiano y ubicamos el sector que pudiera resultar más interesante para hacer un estudio de caso. So the first 2 groups, they focused on the diagnostic, all the mining and oil projects in Colombia that could be affect all those groups, such as a regional community and other sectors related to this. Posteriormente, entonces, ubicamos los procesos de negociación de las multinacionales con las comunidades en las cuales tienen presencia, las estrategias de negociación de estos proyectos minero-petroleros, las transformaciones de las comunidades, el cambio de vida cotidiana, los costos de vida y las principales asuntos ambientales presentes en la comunidad. So in this first part of the process, they studied, first of all, the negotiation with the community.
between the Canadian companies and the communities in Colombia. How was their strategy in order to implement the different projects they had in mind, and also what was the transformation and the change in the lifestyle of those communities after the relation and the agreement with those Canadian companies. Luego hicimos un rastreo de las transformaciones legislativas en términos de inversión extranjera en Colombia que facilitaran la implementación de procesos de minería y ubicamos un mapa a nivel general ubicando la presencia de minería con la presencia de violaciones a derechos humanos. So after that, they studied all this legislation and the transformation of the law in order to that this law benefits and the implementation of mining in those communities. They do kind of a map where appears all the presence of the communities and how they affect that, how affect this process. Por las dificultades del territorio colombiano, tanto en extensión como en posibilidad de acceso a lugares muy selváticos o muy retirados de las ciudades, entonces acordamos realizar dos estudios de caso. Un estudio de caso que lo llamamos estudio sobre un municipio que se llama Marmato y un estudio para identificar el tema de la inversión en oro, minería del oro, y un estudio de caso en el municipio de Puerto Gaitán para mirar el tema de Pacific Rubiales y la inversión en petróleo. So the problem that they found was the territory, the Colombian territory, all this selvatic part. So they decided to do two study cases. One is related to the Marmato situation, and the other one it was related to investment in the mining related to gold. El nombre de la última, perdón, del último proyecto. Pacific Rubiales. So this was the Pacifico Rubiales project. Bien, entonces, eso es un poco como en términos metodológicos. Yo voy a señalar algunos de los puntos generales del informe y posteriormente las consideraciones. So this was in terms of the methodology that they use. Now he want to pass to see specifically how was the different part of the studies. Bueno, en términos generales y frente a las relaciones comerciales, Colombia ocupa hoy el tercer lugar. Esto tiene un error la presentación, pero es el tercer lugar en América Latina, en Sudamérica, perdón, frente a las exportaciones con Canadá. Y particularmente los productos de exportación son bienes primarios. So you can see now the presentation about this Colombia-Canada trade relation. The first point pointed out that Colombia is ranked third in the Latin American context in export to Canada. The exports are in the order of $419.34 million. Y por otro lado podemos mirar que en términos de las importaciones, los principales productos que importa Colombia de Canadá es trigo, aeronaves y buques. Y digamos que un punto importante es que las importaciones hacia Colombia han aumentado 23% con respecto al año 2009. Two very important points here. The main products. ¿Puedes volver a la slide? Okay. So the main products are wheat, aircraft, and some fertilizers. He wants to point out that the import have increased in 23% compared to 2009. Bueno, en esta imagen podemos mirar un poco la composición de la inversión canadiense en Colombia. Podemos mirar que el grueso de la inversión canadiense está hoy en minería, una parte también importante en industria, y ya lo demás es en sector financiero, en agricultura, comercio y hoteles. Pero quizás el renglón más importante y con mayor crecimiento en los últimos años es el tema de la minería.
So this graphic is showing us the currently Canadian investment that are in the order of $1 billion, and the graphic shows us that the one important sector, the industry, with 22.3%. The other one is the construction sector with 1.4%. The trade and hotel and catering trade is represent 13.7%. The financial is 4.7%. Also, he chose the real estate sector is 7.1%, and agriculture is 1.8%, and the most important sector is mining with 39.2%. Bien, en el tema de cooperación internacional, antes de este gobierno, antes del actual gobierno canadiense, es importante señalar que Canadá siempre fue para Colombia un referente en términos de derechos humanos y de paz. No ocurre lo mismo con el actual gobierno de ustedes. Y quizás el tema de cooperación más importante en los últimos años del gobierno canadiense ha estado dirigido al tema de la niñez. ¿De qué, perdón? De la niñez, de los niños, de la protección de la infancia. Okay, so he wants to point out that Canada has been a referent for all the issues regarding to the human right, but that was before, not with the actual government. One of the most important aspects was the found the government right and child protection. Okay. En términos gruesos de derechos humanos que encontramos en el informe. En primer lugar, una exacerbación del conflicto armado en las zonas de presencia de empresas multinacionales en temas fundamentalmente en minería o temas de madera. Minería de petróleo o minería, oro y madera. So in general terms of this report regarding human rights, it was an exacerbation of conflict that produced regional violence, especially in those sectors that they developed mining in gold, oil, and ¿cuál fue el último, perdón? Minería, oro, petróleo y madera. Good. Explotación de bosques. Okay. Sin embargo, no ha sido posible y técnicamente no hemos encontrado todavía la forma de establecer una relación directa entre la presencia de las multinacionales con la agudización del conflicto armado y con el aumento de violaciones a derechos humanos. However, one of the problems is they can link this, all these different aspects of the... ¿Puede repetir la última frase, perdón? No hemos logrado encontrar técnicamente una relación directa entre la agudización del conflicto armado, el aumento de violaciones de derechos humanos y la presencia de empresas multinacionales canadienses. So yeah, they can find this link in with the exacerbation of this conflict. The presence of the Canadian companies and the violation of human rights. Sin embargo, lo que logramos construir con las comunidades en las cuales realizamos algunas consultas es que las comunidades identifican mayor presencia de grupos armados irregulares, tanto de guerrilla como paramilitares, a partir de la llegada de algunas empresas multinacionales canadienses, y con esas llegadas también ubican mayor número de violaciones, particularmente mayor número de desplazamientos forzados. However, what they do identify was this relation on those communities where the army conflict is with regarding the FARC or paramilitary, was sort of related with the installation of the Canadian multinational, also with this violation, this IDP, the
internal displaced person. Un dato importante, digamos, que se encuentra hoy es que en términos de la minería, en los territorios mineros se concentra hoy el 87% de las personas desplazadas forzadamente. So, in mining and energy investment, 35% of the national territory are considered the 85% of the internal displaced in person. That is a fact that they constate. Ok. Por otro lado, uno de los hallazgos fundamentales que se encuentran en la investigación hacen referencia precisamente al aumento en el costo de vida de los habitantes cercanos a donde está la presencia minera canadiense en Colombia. So one of the very important aspects that they consider was this thing, the increase of the cost of life for those communities where is the Canadian companies, the multinational. Además de esto, en los lugares donde se han exacerbado parte del conflicto, se encuentra hoy, por ejemplo, que la guerrilla colombiana en algunas regiones, como en el nordeste antioqueño, bueno, en una parte de Colombia, ha cambiado el tráfico de drogas por cobrar impuestos a la minería y sobre todo cobrar impuestos a los trabajadores de la minería. So those sector where was the exacerbated the conflict, it changed also this drug traffic in sort of link with the taxes regarding the mining. Y dos puntos importantes es, por un lado, el gobierno colombiano utiliza los estigmas históricos de la guerrilla en Colombia para frenar o para ocultar o para repeler cualquier movilización social en las zonas de minería. So two important points is that the Colombian government is using a stigmatization regarding to the conflict, the army conflict. ¿Me puede repetir la última parte para estigmatizar los conflictos? Mira, lo explico mejor. El gobierno colombiano está alineado con las empresas canadienses de mineras, con las mineras canadienses, y cualquier movilización social frente a alguna multinacional canadiense, inmediatamente el gobierno señala que es una movilización guerrillera y por lo tanto utiliza la fuerza siempre para repeler y atacar estas movilizaciones. So pretty much the Colombian government is sort of working with this Canadian mining. So if there is any social movement, the Colombian government, they said that is related to the FARC or the guerrilla. You know, how to say this movement. Ok, y además de eso, digamos, hay otras estrategias de las multinacionales canadienses. Una particularmente es invertir en publicidad, en medios de comunicación, en los más importantes medios de comunicación, invertir en equipos de fútbol, en los temas, digamos, que culturalmente son muy sensibles para la población colombiana, para desviar la atención frente a sus violaciones de derechos humanos. So other strategies are, for example, for this multinational to invest in publicity in the media or even in soccer team in order to not to discuss or focus on this issue, this problem. Por ejemplo, Pacífico Rubiales, en el momento en que es fuertemente cuestionada por la serie de violaciones de derechos laborales y sindicales, es patrocinador de la selección de fútbol colombiano, hoy se llama Pacific es Colombia, y invierte en los periódicos más
publicitariamente en los periódicos más importantes del país, entonces hace que la opinión nacional cambie completamente su imagen y que el tema de los derechos humanos no sea considerado como importante. So one example about this last strategy that was explaining was this multinational called Pacific Colombia, that they invest or they pay for publicity and they support the national team, the soccer in Colombia, in order to not discuss the problem regarding the human rights violation of this company in Colombia. Otra de las estrategias que se encuentran es una declaración de guerra, particularmente contra lo que este gobierno ha llamado minería ilegal, que realmente la minería ilegal no es más que la minería artesanal que históricamente las comunidades venían desarrollando desde la colonia en sus territorios ancestrales. So another strategy is this kind of declaration of war to the illegal mining that is pretty much the local mining made by the different communities that before the installation of this multinational, they were working at this level. Es decir, que la persecución contra la minería ilegal lo que tiene de trasfondo es quitarle de en medio a las multinacionales a los pequeños mineros artesanales que históricamente han realizado esta actividad y entregarles completamente sin obstáculos el territorio a estas empresas. So the bottom line about this issue is this persecution against this local mining in order to give this territory to the control of this multinational. The situation was before they controlled all this territory regarding the local mining. Otro de los aspectos fundamentales es digamos, lo que nosotros llamaríamos la violación a los derechos culturales y a los derechos ancestrales de las comunidades, tanto indígenas como las comunidades afrocolombianas. So another very important aspect was violation of the cultural and ancestral right of those communities. Se establece como una especie de jerarquía en términos de derechos humanos, donde se considera como que las violaciones más importantes o más publicitadas serían violaciones frente al derecho a la vida, y las violaciones a las comunidades son violaciones que carecen de importancia. Y en ese sentido, entonces, las multinacionales han comprado hoy territorios ancestrales de comunidades indígenas y de comunidades afrocolombianas, desplazándolos hacia otros lugares sin importarles su tradición cultural, sin importarles su relación con la tierra, simplemente como una especie de transacción económica. So they consider that there is a kind of hierarchy of this human rights violation, and the government is given the territory of this different community, especially Aboriginal and Afro-Colombian, but in this process they are not considering all relation between the land and the territory and the community, all ancestral relation with the territory. Además, digamos, muchas de estas empresas multinacionales pretenden supuestamente ayudar a las poblaciones indígenas o afrocolombianas bajo la idea de ofrecerles trabajo en un formato completamente occidental para pueblos indígenas con unas lógicas culturales completamente distintas, por lo cual, digamos, estos grupos indígenas no acceden al trabajo, pero se pierde toda su parte de agricultura y quedan totalmente desprotegidos en términos de seguridad alimentaria. So one of the strategies of this multinational offer jobs to those communities, but with condition and a specific term such as a contract or low-term contract. They don't accept this condition, so we are
losing these local workers and their job. Bien, entonces un poco ya como para ir cerrando y pasemos como a la parte de preguntas, voy a ubicarles como los estudios de caso grueso que realizamos. El primer estudio de caso es el municipio de Marmato. Este municipio es un municipio que está en el centro del país y que tiene la desgracia de estar ubicado sobre una mina de oro. So now we are on the last part of the presentation, and he wants to show us a different study case. One of this is that you see Marmato, which is located in the center of Colombia, and the problem with this specific center is, perdón, ¿cuál es el problema específico con este centro? Su desgracia fundamental es que está situado sobre una mina de oro. So Es decir, located in a gold mine, sorry. bien, durante gran parte de la historia de este municipio, por más de 300 años, este municipio se ha dedicado a la minería del oro de forma artesanal. Sin embargo, a partir de la llegada de la multinacional canadiense, la Great Colombian, la multinacional ha solicitado trasladar el municipio, todo el municipio, hacia otra región para poder explotar el suelo del pueblo. So before it was this mine was in control of the local community, but now with the arrival of the Canadian multinational, this multinational, they decide to move the whole municipality to another place, relocated this center. Bien, es interesante este estudio mirar que en primer lugar entonces los empresarios o los gerentes de esta multinacional lo primero que hacen es ofrecer regalos a los gobiernos locales, ofrecer algunos cuadernos o útiles escolares para los niños y comprar gran parte de la población para crear división en la comunidad. So the strategy of this multinational, and specific this one, is to offer communities some gifts, for example, books or the things for the school for kids, in order to gain their El panorama hoy en Marmato entonces es que la comunidad indígena que habita las cercanías de este municipio tiene que desplazarse de su territorio ancestral, pero además los impactos en la economía local han aumentado sustancialmente los costos de vida y la comunidad hoy es una comunidad totalmente dividida frente a quienes opinan que deberían de permanecer ahí o quienes opinan que deberían de irse a construir otro pueblo por petición de la multinacional. So now this community, they need to move from this ancestral location, but now we are present of this divide community between those who think they need to stay and those who think that they need to move in order to rebuild this community in other location. An aspect that he pointed out too is the cost of life is increased in this sector. Un dato llamativo, digamos, por fuera de esto es que se observa claramente que la legislación minera colombiana durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue modificada sustancialmente para darle vía libre a las multinacionales, y se observa con cierta singularidad que algunos de los altos funcionarios de gobierno del presidente Uribe, los que no están en la cárcel, ocupan hoy cargos directivos en estas empresas multinacionales. So one specific aspect is that
we see the minor legislation in Colombia, specifically under the Uribe's government, was changed in order to benefit those multinationals. And there is a link with some of the charges in the Uribe's government. They now are working on, they have some position in this multinational. Bien, y frente al estudio de Puerto Gaitán es quizás donde se observa con mayor claridad todo el tema de violaciones a los derechos laborales, sindicales, culturales y ambientales. Partimos señalando digamos, la negación o la persecución de la empresa frente a la organización sindical. Se creó un sindicato muy importante para discutir las difíciles situaciones laborales de miles de trabajadores en esta empresa, y la empresa ha decidido atacarlos directamente con todas sus posibilidades. So another case of study is this Puerto Gaitán situation. There was a stigmatization of the unionists who were part of this big Unión Sindical Obrera, this big union. And so in order to control this movement, the multinational, they made some they made some mass dismissal of workers as a consequence of their participation to the union. Una de esas estrategias fundamentales de la empresa es obligar a los trabajadores a desafiliarse de este sindicato y obligarlos a afiliarse a un sindicato que ha sido promovido directamente por la empresa. One specific strategy is this inability of workers to. This coercion by the multinational worker to resign their union, and the person to join a union promoted by the company itself. Bien, este caso, digamos, es un caso prototípico en términos de las precarias condiciones de los trabajadores y singularmente toda la imagen positiva en inversión publicitaria que ha realizado la empresa. So this study case, Puerto Gaitán, is one of the best examples to show how is the health and safety at work and the condition at work, and he wants to describe those now. Para contextualizar un poco, esta empresa se encuentra localizada en una zona bastante aislada, digamos, de las ciudades en el país, por lo tanto tiene muy poca presencia de las instituciones colombianas, está en el sur del país, en una zona completamente selvática. So before give some details, he just wanted to point it out that this community is located in the south of Colombia, very remote location. So the service of the government, in order to control and to see this community, they don't have access to this. Ustedes pueden mirar un poco el tema de las condiciones laborales. Los trabajadores viven hacinados completamente, reciben pagos absurdos, no se les cancelan sus horas extras, tienen una modalidad de contratación que trabajan 21 días y descansan 7 días, pero esos 7 días no se los pagan. Además, la empresa está situada a 2 días de desplazamiento del municipio más cercano. So specifically, the condition regarding this labor work is there are poor conditions such as unsanitary bathroom, there is no water, inadequate condition for the time break, and there is a lack of entertainment center. Also, there is a recruitment of third service and a special contract that they don't receive payment for that. They work 21 días, dices? 21 días y 7 días de descanso que no son pagados. So they work for 21 days and 7 days with no payment.
En términos globales, digamos, esta empresa tiene todas las violaciones posibles contra derechos laborales y sindicales, toda la persecución contra los trabajadores sindicalizados, ha alineado al Ejército y a la Policía Nacional para atacar a los trabajadores sindicalizados, pero al mismo tiempo tiene una excelente imagen en Colombia gracias a su campaña publicitaria. Well, this company has a great image because of his publicitary strategy, but in terms of the labor condition, it's not good, and they have a kind of a link working with the government. Hola, ¿Estamos? hola. ¿Aló, nos escuchas? Ok, hola. Te escuchamos. Bien, en términos globales, lo que nosotros señalamos es, por un lado, en este informe, la negligencia de los dos gobiernos para presentar y valorar públicamente el impacto de los tratados en los derechos humanos. So he wants just to point it out that the report that he made is highlight the lack of the two government, the Canadian and Colombian government, to give us this whole view of a general view of what is the real situation regarding this. El gobierno canadiense presentó un informe casi cínico mostrando cómo había crecido la inversión económica, la presencia de la inversión canadiense en Colombia, sin hacer ninguna referencia al tema de los derechos humanos. The Canadian government gave a cynical report about what is the increase of all investment, but there was no consideration about how affected the human rights and the violation of human rights. Nosotros consideramos que es muy importante que la sociedad civil continúe realizando informes que tengan un carácter técnico. So we consider the work of the civic society in order to do this kind of report that give the whole information. Y que es necesario buscar una estrategia de acción política para presionar a los gobiernos a cumplir su responsabilidad en la realización de informes de impacto en derechos humanos. It's also necessary to pressure the government in order to take this as a strategic, una estrategia política. Sí, una estrategia de incidencia, de acción política que vaya de organizaciones sindicales, universidades y ciudadanos en general para presionar al gobierno, a los gobiernos respectivos que presenten informes públicos sobre estos impactos. So it's important that the civil society get involved in all these studies in order to make the clear impact of this all this Bien, yo creo que en términos generales es un poco el informe, tiene muchos más detalles, pero me gustaría más que pudiéramos conversar y tener sus preguntas para establecer alguna discusión. In general terms, this is the report, but he wants to discuss with us, especially with the questions. Debate about what is exactly what are these exact results of this report. ¿Tienes una pregunta acá, Guillermo? Sí. Perdón. Oui. Mi nombre es Lorena y tengo una pregunta, pero voy a... I will speak in English, so maybe you can translate. You spoke about the fact that the company are changing names earlier in your presentation. How does that affect the process? Is it to mix the people? How does that affect the process? Entonces la pregunta específica es que en tu presentación dices que las compañías están cambiando su razón
razón social, su nombre, y cómo eso en la práctica afecta el proceso específicamente. Ok, ¿respondo ya o vamos a hacer una ronda de preguntas y posiblemente respondo. puedo entrar a... No respondes a contestar? inmediatamente, yo creo. ¿Puedes responder Ok. inmediatamente? ¿No te desacomoda? Bueno, en términos del cambio del nombre de las empresas, la dificultad es una dificultad técnica para hacerle seguimiento al comportamiento de estas empresas en materia de derechos humanos y laborales. Es decir, que necesitamos siempre estar buscando cuándo cambiaron el nombre de tal empresa para poder hacer un seguimiento histórico y lo que ha ocurrido con el cambio es precisamente que no es posible saber en términos de comportamiento en la historia como una multinacional cómo afecta las violaciones, cómo afecta los derechos humanos. So the problem in the process is said that it's a technical problem because they can't follow these companies in order to see what was the violation of the human rights. Principalmente eso del cambio que no pueden hacer seguimiento a las violaciones. ¿Aló? Sí. Yeah, this is pretty much the response. They can't follow this company because they're changing names, so they don't have this history about the old human rights violations. That's it. Thank you. Hola, mi amor, soy Sheila, ¿cómo está? Hola Chila, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, mi pregunta se relaciona a lo que hablaste de la falta de posibilidad o la dificultad en establecer lazos directos o linkages entre la presencia de las mineras canadienses, las empresas canadienses y las condiciones y las violaciones de los derechos humanos. Me parece que es un asunto clave en el proceso de monitoreo y de hacer un estudio de impacto, porque si no pueden establecer la relación, no pueden comprobar el impacto, e inclusive va a ser difícil medir el impacto también. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo van a resolver esa contradicción? O si han pensado en alguna metodología. I'll just repeat my question in English for people. That they memo noted that they haven't been able to establish easily, or there's been difficulties in establishing the direct linkage between the presence of the multinational companies, Canadian companies, and the violation of human rights. And that if you're going to do an impact study or human rights impact assessment, that linkage is absolutely crucial to establish in order to be able to then measure the changes that take place as the trade agreement goes into operation and fulfillment. Y yo tengo una pregunta parecida, es que me parece también difícil comprobar el vínculo entre la inversión y el TLC, es decir, que comprobar que las decisiones de inversión de compañías canadienses tienen directamente que ver con el Tratado de Libre Comercio y no con otros factores. Y como eso es un estudio de impacto del Tratado de Libre Comercio, eso también me parece importante y difícil. Sí. So just to repeat my question, to sort of follow up on Sheila's question, my question is also how do you prove that investment decisions are directly linked to the free trade agreement? Because this is an impact assessment on the Canada-Colombia Free Trade Agreement, but do we know for sure that all the investments that might be problematic from a human rights point of view are directly linked to the free trade agreement? Some of them happened before, some of them might be happening due to other factors in the country. So just to sort of problematize that challenge even further. Y no está permitido fumar en estos reuniones. Tienes que salir del edificio, por favor. Llévate el micrófono. No, aquí es territorio libre de... Del tabaco. Bien, entonces yo creo que esas son quizás las dos preguntas más importantes a la hora de pensar en una evaluación de impacto.
Por un lado, digamos, frente a la relación entre la presencia de multinacionales con la violación de derechos humanos y laborales y sindicales, lo que encontramos son indicios inicialmente. Ahora, esto lo que supone es empezar a afinar mejor la metodología para establecer vínculos directos. Lo que hay en este momento son vínculos sospechados que la comunidad atribuye a la empresa multinacional. Pero digamos que uno de los puntos importantes que hemos discutido es que necesitamos pensar una metodología más técnica, una metodología, si se quiere, más objetiva, donde podamos encontrar estos vínculos. Ahora bien, esto tiene unos obstáculos impresionantes. Por un lado, que hay una negación de las multinacionales a ofrecer información pública. Es decir, la información que nosotros logramos construir es una información casi construida, como llamaríamos, con las uñas, buscando por todos los medios, buscando todos los contactos posibles, pero ha sido bastante difícil. Sin embargo, yo creo que es posible, pensándolo en la dirección de hay lugares, no se puede hacer para todo el país, es claro, es decir, esta relación no es posible para todo el país, pero hay lugares donde donde el 90 o el 100% de la inversión extranjera es canadiense, donde se puede hacer un seguimiento en el tiempo y establecer con mayor finura esta relación entre derechos humanos y presencia de empresas multinacionales. Eso por un lado. So some of the point that they told is about this. They have some link that they suspect that they are part of this process, but they need to look. This is in terms of methodology. They need to look for direct links that offer a real proof. Plus, they have to better construct this methodology and the techniques that need to be more objective. But what they found in terms of the barriers of the problem is that the multinational, they don't offer the information in order to do all of their situation. And plus, there are some places and location that are 90 and even 100% of the Canadian investment on that in this location. So they this give the whole picture about what they are doing. Exactly, because it's pretty much the all Canadian investment in this part. Ahora, frente a la pregunta de Brittany, entre el vínculo de inversión extranjera, la presencia de multinacionales y el TLC, que se deba precisamente al TLC y no a otros factores, inicialmente nosotros hemos optado por hacer una lectura del aumento de la inversión a partir del 15 de agosto, que es, digamos, la fecha inicial en la que empezaría a funcionar el Tratado de Libre Comercio. Ese es como el primer criterio metodológico, pero necesitamos hacerle un seguimiento a esa inversión, a qué precisamente obedece y qué es lo novedoso en términos de las posibilidades que ofrece el tratado, que pueda ser, digamos, relacionado directamente con la inversión. Lo que estamos haciendo o procuramos hacer en este momento es proponerle a universidades, a otras universidades, crear un grupo de investigación en la cual se pueda revisar distintas metodologías frente a la medición de impactos en derechos humanos que permitan criterios técnicos más confiables para poder precisar este tema de los impactos en derechos humanos. Estamos avanzando un poco con el profesor Jean de Canadá. Estamos proponiéndole a la Universidad de Antioquia que hagamos una investigación frente a las distintas metodologías. Estamos revisando algunas metodologías, pero lo que encontramos todavía es bastante, si se quiere, bastante ambiguo.
Regarding the question of Britain, what's this link between the TLC and the multinational? In terms of the methodology, they established this date as a point of review the agreement of the 15th August. So, and they are focusing on the increase on the investment regarding this, starting from this date. And also what is new in terms of the offer of this trade agreement, also to study this aspect. Plus, in terms of the process, they are in contact with other universities in order to make a review of the whole methodology with the different criteria, more technicals, and more, that they can trust on this. Actually, they are in conversation with the Professor Rockman here in Canada. Sí, UBC. ¿Tienes otra pregunta acá, Guillermo? Hola, Guillermo. Hola. Bueno, un comentario y después una pregunta. Bueno, el comentario sería que, bueno, como buena canadiense, no estoy muy de acuerdo con echarle toda la culpa a las empresas canadienses. Y le voy a contar por qué. Estaba en Perú cuando se hizo todo el cambio del régimen que dirige cómo funcionan las empresas mineras cuando entró Humala. Y en ese país, que tiene muchas cosas similares con Colombia en cuanto a la minería, se notaba que las empresas canadienses respetaban totalmente, bueno, no totalmente, pero en su mayoría a los cambios que se hicieron en las leyes, mientras que los otros países no respetaban tanto. Y eso creo que porque acá en Canadá, todas esas empresas que tienen presencia en Colombia, en Perú, a donde sea en América Latina, tienen la mayoría de sus operaciones acá en Canadá. Y tienen que respetar las normas que son, bueno, indicadas por la Asociación Canadiense sobre la Minería, ¿no? Entonces, ¿cómo no? No es verdad que tienen la mayoría de sus actividades aquí en Canadá. La mayoría no tienen. We'll give you a Sorry, round sorry. because it's a Yeah. bit confusing. I'm sorry. Okay. Bueno, podemos hablar sobre ese punto, pero bueno, puede ser que solo era con las empresas con las cuales que yo trabajaba, puede ser eso, ¿no? Que, bueno, no he visto las estadísticas últimamente. Bueno, así que eso sería el comentario, ¿no? Que no estoy totalmente convencida que tiene que ver totalmente con las empresas, sino que, bueno, le toca también una responsabilidad al Estado a estar imponiendo, bueno, a estar estableciendo leyes y, bueno, si al momento de establecer esas leyes, de inversión en la comunidad o lo que sea, si no respeta es otro tema, pero por ahora el Estado está trabajando en conjunto con las empresas, ¿no? No sé, eso sería el comentario, ¿no? Sí, mira, Ya. tú tienes razón en una parte, en el sentido de, efectivamente no se puede señalar que todas las empresas canadienses son violadoras de derechos humanos en Colombia. Creo que algunas empresas precisamente se han caracterizado por tener buenas prácticas laborales y demás, pero para el caso específico, digamos, para el caso de los temas críticos hoy, son precisamente los temas donde las empresas canadienses que están vinculadas al tema del oro, la minería del oro y la minería del petróleo, tienen vinculación y digamos, se ha mostrado desde distintos ángulos su grave comportamiento en materia de derechos humanos y laborales. Ahora, hay otro tema que, digamos, que es en términos de las razones sociales que les decía y también de las filiales, y es que no necesariamente son empresas que las empresas canadienses crean subsidiarias con otro tipo de empresas que directamente la empresa, si la revisas, entonces quedaría como es una empresa que cumple con todos los derechos laborales, ambientales y culturales, pero sus subsidiarias no. Es decir, casi que la estrategia es como desagregarse en otras empresas subsidiarias que son precisamente las que están vinculadas hoy con el tema de violaciones de derechos humanos.
Momentino. Claro. First of all, can you identify yourself? Of course, sorry, my name is Jamie. Sure, yeah. So, sorry, I probably should have started with that. So the question was, or the comment, I was saying I had a comment and a question. So the comment was that I was somewhat skeptical of the idea of putting all the blame on the multinational companies when, how to say this, when at least in my experience, it seems that when there's a strong legal framework, there seems to be respect for the laws. And that was just my experience in Peru, and I have no doubt that there are other experiences out there. But it seemed that without the strong legal framework, we should be hesitant before we put all the blame on the multinational corporations. Should I maybe pass the question? Because I would love to hear what Sheila has to say on this also. Yeah? I just want to make sure. Okay, Sheila, you had a comment? Well, I would contest your Can you put your mic? I would contest your statement that most of the Canadian companies have their major operations in Canada, and I think a memo clarified that a little bit. They don't. Many of them do not. They simply open an office in Canada in order to obtain capital on either the Vancouver or the Toronto stock exchanges, and it's they aren't mining in Canada necessarily. And I think it would be a very small number. And we've run across many cases where mines in countries in Latin America, like Panama, like Peru, like Colombia, they write us at the Canadian Labour Congress and they say, these companies are violating our labor laws. Can you please put us in contact with the union in Canada that represents the workers in Canada of those mining companies? And we invariably find that they do not have operations in Canada. That's fascinating, and it's really, I mean, that's not how it shows up in the book, so it's really, I know, that would make sense. Thank you. Sheila, would you mind providing a short translation, or do you want to begin to no, solo que en la experiencia que hemos tenido en el Congreso Laboral Canadiense, cuando sindicatos de mineras en varios países como Colombia, Perú, ¿cómo se llama? Panamá, por ejemplo, nos contactan y piden contactos con el sindicato minero canadiense de esas empresas, para que pudieran buscar solidaridad y apoyo por parte del sindicato canadiense. Encontramos de que esas empresas o no tienen facilidad o minas en Canadá, o que si las tienen no son sindicalizados. Just to clarify what Guillermo said before with the question, he said that anyway, there's not all Canadian companies are violating the human rights. Some of the Canadian companies in Colombia, they're respecting the law and they have good practice, but they found that the problems, most of the problems are related to those Canadian companies exploiting the gold and oil. So in this case specifically, apparently there's and they create subsidiaries that that operate overseas and do not have to abide by the laws of Canada. Buenas tardes, Guillermo. Mi nombre es Leandro. Yo estoy haciendo una investigación sobre minería en Colombia actualmente para la maestría, y creo que uno de los problemas que ustedes encuentran se debe a que primero que todo el código minero que se cambió en 2001 y que fue en gran parte elaborado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, influyó mucho en la inversión canadiense en Colombia a partir de 2002. Yo he visto estadísticas y muestran que la inversión canadiense a partir de entre 2001 y 2002 aumentó. Entonces sería interesante ver si ustedes pueden quizás discriminar este tipo de inversión, porque los dos proyectos que usted está presentando actualmente son proyectos cuya inversión venía desde antes de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. El Puerto Gaitán con Pacific Rubiales y Marmato tenían ya los títulos mineros antes de que se pusiera en práctica el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en ese sentido, podría ser una variable que ustedes quizás no han visto, o si la han visto, pues no la nombro hoy, y me parecería interesante que pudieran evaluarla. Entonces, en ese sentido, lo que tú decías también en cuanto a el seguimiento de las empresas se hace difícil precisamente por eso, porque muchas de las inversiones que venían desde antes del Tratado de Libre Comercio
pues venían con compañías mineras que no necesariamente mantienen el mismo nombre, como pasó con, por ejemplo, la Greystar, que ahora es Ecoro. Y eso sería interesante verlo también. Y justamente también hace unas semanas estuvo acá Luis Ebelis Andrade de la Organización Nacional Indígena de Colombia y pedía justamente presentar una mayor cantidad de casos en otros lugares, porque justamente los casos que están repertoriados son el de Marmato, el de Santurbán y el de Puerto Gaitán. Entonces, en ese sentido, pues yo no sé si ustedes que están sobre el terreno saben más las dificultades. Para mí de pronto resulta mucho más fácil de pronto tratar de ir a hablar con las comunidades en algunos casos de cómo han entrado las inversiones en esos lugares. Sería propicio. Y pues no, ya eso era todo. Eran más comentarios que preguntas. Muchas gracias por la presentación. ¿Puedes hacer comentario en inglés? No, yo no soy muy anglófono, yo soy más francófono. Entonces. Perdí mucho de tu afecto por eso. I'm sí. sorry, I lost most of their comment. But you said that one of the first aspects that ¿Se lo puedo hacer en francés? En francés? Oui, est-ce que tout le monde parle français ici? No, it's just that Sorry. we did a broadcast. This would be bilingual, and people online may not be bilingual. So when it's kind of a house rule, when we say it's bilingual, we provide both languages. I can help by translating the first part of what you Yeah, I got the question. If you can. Guillermo, sorry, your name is? Leandro. Leandro was saying that the mining code was reformed in Colombia in 2002. 2001, and that was with the direct assistance and intervention of CEDA, the Canadian International Development Agency, and that was a pivotal moment after, because the change in the mining code really facilitated an opening up of mining investment for Canadian and other companies as well. But it was CEDA definitely, the Canadian government definitely played a role in reforming the mining code, and one has to. And there, after the reform of the mining code, it really did open up a stream of investments, and Leandro is recommending to Memo that they look at those investments and distinguish between that type of that series of investments and ones that took place later on after the free trade agreement with Yeah, actually, those two projects that they present, they were before this sign of the agreement. So, with the free agreement, how could be different? That's pretty much the point. Bueno, un poco respondiendo como a la consideración del compañero Leandro, la intención inicial que realizamos con este informe es hacer una línea base que no fuera necesariamente articulada con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, hicimos una línea base en la que miráramos un reflejo nacional de dónde antes de la implementación del Tratado de Libre Comercio está la inversión extranjera, cuáles proyectos resultaban más llamativos en términos de problemas sociales, en términos de movilizaciones y de resistencia de las comunidades. Entonces, hacer como un mapeo general de qué hay un poco como para tener un lugar inicial desde donde empezar a monitorear esos impactos propios del Tratado de Libre Comercio. Es decir, ubicamos un piso de cómo estamos hoy o cómo estábamos en el 2010 hacia atrás. Efectivamente tuvimos en consideración el cambio del código minero y el cambio, digamos, de la transformación de la inversión a partir del 2002. Entonces creamos como una imagen genérica a partir de la cual podamos empezar a hacer informes como más sistemáticos y más orientados a mirar en dónde se presentan los mayores impactos que puedan ser vinculados con el Tratado de Libre Comercio. So, responsible with the comment of Leonardo, he wants to point out that specifically this project is a baseline tracking of this social labor and type of the Colombia FTA. So they
terms of the project, they started with this 2010 as a year of the point of reference. They also consider this changing with the code, but the project is focused on establishing this picture in terms of the international investment in Colombia, and they start to study all the issues regarding this violation of this human rights. Una última pregunta. Perdón. Hola, mi nombre es Jael Duarte, yo soy abogada colombiana, he trabajado con comunidades en Colombia y ahora estoy estudiando Derecho aquí en la Universidad de Ottawa. Tengo un comentario y una pregunta. Un comentario es respecto a la minería. En primera medida, pues estoy de acuerdo con que la legislación ha generado una apertura a la inversión extranjera en detrimento de las comunidades que practican la minería artesanal, pero me parece importante hacer la diferencia en el análisis de la minería, mediana minería, que es la minería de las retros, y la minería artesanal, que es la minería ancestral, particularmente de las comunidades afrocolombianas. Si bien podemos encontrar en algunas comunidades indígenas, bueno, ahí sería un análisis un poco más extenso, pero sí hay minería ancestral en las comunidades afrocolombianas. Y la pregunta es una pregunta que me estoy haciendo yo, no simplemente, y es, ¿cómo afecta esta situación que has descrito, cómo afecta el proceso de paz que está comenzando ahora, bueno, o las negociaciones, o como lo queramos llamar, que está comenzando entre las FARC y el gobierno? ¿Cómo afectaría esa situación? ¿Acabaría con la violación de derechos humanos en Colombia? No creo, pero bueno. So here we have... espérame, Guillermo, para hacer un poco la traducción. Okay, perfecto. So here we have a comment and a question. The comment is regarding this mining situation. First, she established that in terms of the mine, there is an impact between the international investment and the local community. But she wants to point it out that there is a difference between the local ancestral mining and the minimum scale mining. Yeah. Thank you. And that is the comment. And the question is regarding this the process of peace in Colombia that is taking place now. How this whole process affected directly this process in Colombia. Sí, Guillermo. Ok, bueno, digamos, técnicamente nosotros hemos hecho como una división entre lo que llamaríamos gran minería o esta mega minería, mediana minería y la minería artesanal, digamos, con el vínculo tradicional. Lo que observamos con cierta preocupación es que es precisamente con la minería tradicional la que gran parte de la publicidad se ha dedicado a desestimar y a crear la idea de que es una minería ilegal, peligrosa, que es una minería que debería erradicarse para darle paso a estos grandes proyectos de minería. Y efectivamente, digamos, esto es un tema complicado desde cualquier punto de vista, pero creo que el punto grueso por donde han empezado a señalar es el tema de los derechos laborales. Y ahí, digamos que habría que hacer una diferenciación porque en la minería artesanal, la minería, digamos, de vinculación de tradiciones históricas y demás, es una minería que está articulada a partir como de ciertas relaciones familiares, grupales y filiales, que no se puede leer bajo la misma directriz que se lee el tema de los derechos laborales y sindicales en las grandes minerías. Y creo que el gobierno y, digamos, también algunas empresas canadienses han hecho uso de este tema para deslegitimar esta forma artesanal de la minería. Eso por un lado. Y en el tema de proceso de paz, pues, digamos,
no sé, a ver, es muy complicado pensarlo, pero es muy complicado en términos de que el diálogo, digamos, en un eventual diálogo, en una eventual desmovilización y demás de la guerrilla, esto no supone la desaparición de los grupos paramilitares que en términos institucionales parece que se hubieran desvanecido. Gran parte de la problemática en términos de violaciones de derechos humanos obedece a los grupos paramilitares que, digamos, por una estrategia semántica, hoy se llaman bandas criminales o grupos emergentes y demás, pero que tienen muchísima presencia en zonas de minería y que creo que no esté en la guerrilla puede significar alguna cosa positiva para algunos, pero el problema desde mi lectura o el problema que hemos mirado básicamente en los temas de inversión es una fuerte cercanía con los paramilitares. So, Mr. Correa, he is saying that effectively they constate this difference between the traditional mining and ancestral and local mining and this minor scale mining. But the problem here is about this stigmatization regarding these local mining communities, and also he wants to point out that they are not under the same labor and social regulation. That is one aspect that is different, and they follow different lines regarding this aspect. With the question of his process, don't know exactly what is how affect, but no tuve tu último aspecto, entonces tú crees que no tiene un impacto. No, lo que yo hago referencia es que en gran parte del tema de la minería, tanto oro como petróleo y demás, uno de los actores, digamos, más vinculados a la violación de derechos humanos son los grupos paramilitares y digamos que ese tema no se está discutiendo en el país hoy. So we are not discussing this relation about this paramilitary involving all this sector regarding the mining cost. ¿Tú quieres hacer terminar con algo, alguna frase? ¿Quieres hacer un cierre de tu presentación? Ya estamos casi en la hora. Bueno, no, les agradezco muchísimo la invitación. No me invitaron a almorzar, pero está bien. Y yo creo, digamos, desde acá que para nosotros es fundamental poder hacerle seguimiento a estos impactos de una manera más sistemática. Creo que hay mucha negligencia por parte de ambos gobiernos. Creo que es difícil hoy para Colombia poder hacer, para la sociedad civil colombiana, poder realizar estos informes básicamente porque la cooperación internacional también se ha ido de estos territorios, pero creo que es importante que personas como ustedes mantengan un compromiso y una intención de hacerle seguimiento a estos tratados y que bueno, que es justo el momento de crear como alianzas y redes para poder mantener este trabajo. So he wants to say that this is really important for Colombia and here in Canada to follow those treaties, those agreements, and those companies how they acting in countries like in Colombia specifically. He wants to say thank you to everybody for inviting him, and we didn't invite him to lunch. That's what he said. We are so sorry. Lo sentimos que no te invitamos a almorzar para la próxima. Okay.